El cielo no tenía color, solo destellos. Un rugido lejano se mezcló con un silbido agudo y luego todo se volvió blanco como si el aire mismo explotara. Las ondas de choque atravesaron el suelo, los vagones temblaron y alguien gritó algo que el estruendo devoró al instante. El humo olía a metal caliente y miedo. En medio del caos, las luces de emergencia parpadeaban como luciérnagas enfermas y una voz por radio repetía: «Contacto perdido, contacto perdido, coordinadorito». Nadie sabía si se refería a un dron, a una unidad o a una persona. Una sombra corrió entre las llamas arrastrando algo que ya no se movía. El ruido era continuo e inhumano, como si el propio hierro estuviera gritando. Después un silencio brutal. Solo el crepitar del fuego llenó el aire. Entonces, en ese instante suspendido, alguien susurró en la oscuridad: «Esto no debía pasar así». Y de nuevo el rugido volvió más fuerte, más cerca. Las 3:07 de la madrugada, 6 de octubre de 2025. Estamos en la penumbra. El silbido del viento se mezcla con el crujido metálico de las vías. Un hombre con un gorro revisa el horario como quien hojea un libro viejo, sin sospechar que esa hoja tiene una fecha de caducidad. Afuera, el motor de la locomotora exhala calor en bocanadas, una lengua cálida que se recorta contra el aire helado de la noche. Todo parece ordinario, demasiado ordinario para lo que está por venir. A unos kilómetros en la oscuridad hay ojos que no parpadean. Observan, calculan y registran. No voy a poner nombres ni recetas. Digamos que hay un grupo que vigila desde lejos y que prefiere trabajar en silencio. Según informes y testimonios publicados, ese seguimiento no fue improvisado. Días de rastreo, marcas en los mapas y un reloj que empezó a contar en cuanto la ruta quedó clara. No es cine, es logística. No es épica, es cadena de suministro. Y por supuesto, la cadena de suministro tiene sus secretos, como todos los buenos secretos valen dinero y hacen girar tanques. Las luces del convoy avanzan como luciérnagas disciplinadas, 12 vagones alineados en una fila que parece interminable. Si usted tiene la mala costumbre de imaginar fantasmas, piense en 840 toneladas de combustible deslizándose sobre raíles. Si prefiere una metáfora menos dramática, digamos que es la despensa móvil de una fuerza que depende de cada gota. Todo eso en movimiento mientras la noche aplaude con su silencio. El reloj sigue ahí. 94 segundos. Repítalo conmigo: 94. Puede sonar trivial, casi un dato curioso de trivia militar, pero en esa cifra cabe la decisión entre huir y quedarse entre un tren que sigue su ruta y un tren que ya no la tendrá. Hay una pausa larga, como la respiración antes del primer acorde en una canción que anuncia desastre. En esa pausa se oyen pasos, clics discretos, la rutina del hombre de la locomotora, la noche que no sospecha. No afirmo más de lo que dicen las fuentes según reportes de inteligencia y observaciones satelitales publicadas. El trayecto fue monitorizado con precisión y la ventana de exposición fue identificada. No explico cómo, porque esto no es un manual. Esto es un relato. Solo diré que cuando alguien decide que algo es demasiado valioso para dejarlo pasar, el silencio se rompe. Y ahora, con 94 segundos en el marcador, el silencio está a punto de decidir si sigue siendo silencio o se convierte en otra cosa. Los días previos fueron una coreografía silenciosa, no una improvisación de bar. Se siguió cada vagón como quien sigue la última pieza de un rompecabezas caro. Horas y días de observación hasta que alguien con paciencia de relojero señaló el momento exacto en que todo encajaba. No lo llamaremos suerte. Según reportes y observaciones publicadas, hubo patrones, registros de movimiento y una ventana de exposición que se abrió como una cortina. No entraré en detalles técnicos, esto no es un manual, pero sí diré que cuando la geografía y el calendario se alinean hasta lo más pequeño, puede convertirse en principal protagonista. Los preparativos fueron discretos, casi rutinarios. No hubo fanfarrias, solo figuras en sombra revisando mapas, confirmando horarios, anotando cambios mínimos que para ojos no entrenados serían insignificantes. Esa es la belleza de la logística, lo que para unos es aburrido, papeleo. Para otros es la diferencia entre que una columna llegue puntual
o se quede sin gasolina en mitad de la nada. Se trabajó con medios modestos y efectivos herramientas, que no buscan titulares pero que saben hacer su trabajo. Económicas, adaptables, esperando la noche adecuada. La otra cara de la moneda también estaba despierta. Desde el lado contrario se oyó el zumbido habitual de las contramedidas. No exagero si digo que por un momento parecía que alguien hubiera encendido una radio gigante, en modo molesto. Diversos informes hablan de interferencias y de sistemas activados para oscurecer la noche, una cortina invisible densa que quería convertir el lugar en una sala sin ventanas. Si a usted le gusta la metáfora, piense en una pared electrónica que intenta morder los reflejos. No es un enemigo visible, pero se siente señales que tartamudean comunicaciones que respiran raro el ambiente en tensión como antes de un trueno. Y entonces comenzó la cuenta regresiva. No fue dramática como en una película, más bien fue clínica. Los minutos se convirtieron en segundos, y cada segundo en un pequeño clímax. 94, 80, 50. La respiración colectiva se hizo audible en los gestos, una mano que aprieta un mando, otra que suelta un papel, miradas que confirman lo que los mapas dijeron hace días. Las órdenes, si las hubo, fueron murmullos medidos. La coordinación era precisa sin necesidad de estruendo. No negaré que hubo nervios, y también una pizca de ironía en el aire, la idea de que algo relativamente barato y discreto pudiera poner en jaque una pieza tan valiosa de la maquinaria bélica tiene su gracia oscura. Pero la risa no duró. Aquí nadie busca chistes cuando se trata de logística y vidas humanas. Lo que tenían en común ambos bandos era la certeza de que alguien había calculado bien los tiempos. Las fuentes disponibles subrayan que el seguimiento fue consistente y corroborado por múltiples observaciones. No es coincidencia, es inteligencia aplicada. Mientras el reloj avanzaba, la noche siguió siendo testigo fría y sin compromisos. Se notaba la tensión en la cadencia de los movimientos, en la forma en que la tecnología y la paciencia se miraban como dos jugadores en una partida que no admite segundas oportunidades. La operación en su modestia había puesto su ficha sobre la mesa, ahora solo quedaba ver si el tablero respondería. La noche se rompió en un segundo que pareció eterno. Primero fue un destello, como si alguien hubiera encendido una linterna gigante y la hubiera lanzado contra el costado del vagón. Después vino el sonido, un estallido que no sabía si era metal partiendo o el aire mismo rasgándose. La locomotora dio un último suspiro caloroso, la carcasa vibró y la oscuridad se llenó de una luz anaranjada que empujó sombras como manos imprudentes. Gente que hasta ese instante dormía o miraba la vía con rutinaria indiferencia, perdió la costumbre de respirar, gritos, órdenes a medias pasos que corrían y otras voces que intentaban poner nombre al desastre. En pocos segundos lo cotidiano se convirtió en caos y el tiempo dejó de ser lineal. Se volvió en cambio una sucesión de imágenes que se pegaban unas a otras. El fuego no se entendía con palabras, se alimentaba de metal, de humo, de gasolina transformada en furia. Se tragó primero un vagón, luego el siguiente, y la ventilación entre coches. Esa cosa diseñada para balancear presión actuó como una ventisca traicionera, enviando llamas donde antes había distancia. Los raíles, al calentarse en su propio enojo, comenzaron a ondular. Se torcieron hasta formar lo que después llamaríamos con una piedad fría una cinta de metal retorcido. El paisaje sonaba a urdimbre de hierro y luz, y el cielo respondió con una lluvia de chispas que no sabía si eran promesas o advertencias. Hubo intentos de contener movimiento coordinado por personas que no eran heroínas de película, pero sí profesionales, sometidos a una presión brutal. Un bombero, eso parecía, por el casco que brilló un instante, gritó algo que luego se repetiría como una letanía. «Aléjense de los vagones, que hay combustible». Su voz era un ancla en la marea de pánico. Alguien la grabó con el móvil porque, en una ironía típica de la era digital, la catástrofe también quería prueba de su propia existencia. Entre la confusión, un operario del ferrocarril murmuró: «No es lo mismo ver un mapa que ver cómo arde lo que dibujabas en papel». Y esa frase tan simple dijo más que cualquier número. Según informes publicados, el convoy llevaba un volumen significativo de combustible. Cifras de fuentes oficiales mencionan unas 840 toneladas, y la pérdida no fue solo material, fue estratégica. Cuando una línea de suministro se rompe, no es solo un camión menos, es la promesa de movimiento que desaparece, tanques que podrían quedarse sin ruta, maniobras que se replantean, horarios que se baldían.
Los analistas que luego hablaron en medios especializados lo describieron en términos claros: impacto logístico, efecto multiplicador en la capacidad operativa por días. No voy a enumerar cálculos aquí, esto no es una hoja de Excel. Diré solo que según quienes estudian estas cosas, el efecto fue sensible y concreto. La gente cerca del lugar recuerda el olor primero, un olor que no se olvida, mezcla de metal y algo más antiguo casi reconocible. Un testigo entrevistado después dijo con voz temblorosa: vi llamas que parecían querer comerse la noche entera. Pensé en todo lo que llevaba ese tren, no era solo hierro, era todo lo que mantiene a alguien en movimiento. En su frase hay una verdad cruda: la guerra también quema la infraestructura que permite la guerra. Y cuando eso vuelve ceniza, las consecuencias se notan lejos del lugar del incendio. Apenas unas horas después comenzaron a correr números y comparaciones, el coste estimado de los daños frente a lo que costó el ataque. Se habló de una rentabilidad macabra de una relación entre inversión y daño, que hizo sonreír con amargura a los que calculan pérdidas. La ironía, por supuesto, tiene su lugar macabro. Un dispositivo modestamente costeado puede provocar una alteración desproporcionada en la logística enemiga. Eso no lo convierte en algo admirable. Lo convierte en un dato que obliga a replantear cómo y dónde se protege lo esencial. Mientras tanto, las imágenes satelitales que circulaban antes y después mostraban lo que las palabras luchaban por describir: el negativo del lugar, el antes con sus líneas rectas, el después con la desolación y el crujido del metal. Los reportes oficiales confirmaron cortes en la línea de suministro y estimaron un periodo de interrupción que, según distintas fuentes, ocasionaría retrasos críticos en el abastecimiento por varios días. No es catastrofismo gratuito, es la lógica fría de la cadena logística enfrentada a la violencia puntual. Y así, entre humo y sirenas, entre cálculos y susurros, la escena terminó por dibujar una enseñanza inquietante: las infraestructuras, por vitales que sean, son tan vulnerables como lo es la atención que las protege. La noche exhaló calor, y con ello una pregunta que quedaría flotando en el aire incendiado: si esto fue posible una vez, ¿qué otras piezas del tablero esperan ser puestas en jaque la próxima vez? El humo de la noche todavía colgaba sobre las vías cuando el frente empezó a sentir el vacío. No hizo falta que nadie publicara un comunicado para que la noticia corriera a los depósitos adelantados. Pidieron combustible, y la respuesta fue un eco. En los mapas de operaciones flechas que ayer parecían seguras, se quedaron a mitad de camino. Los jefes de compañía comenzaron a hablar en futuro condicional, y los conductores de blindados, que suelen bromear con que la gasolina es poesía líquida, dejaron el humor a un lado. Un sargento en la línea con voz ronca lo resumió mejor que cualquier memo: podemos movernos, pero no donde queremos ni cuando queremos. Esa frase tan seca marcó el tono del día siguiente. Según reportes locales y partes militares difundidos en la prensa, el impacto se extendió hacia atrás como una marea que baja puestos de reabastecimiento reubicados, convoyes desviados, prioridades reformuladas con lápiz tembloroso. Los tanques no dejaron de existir, claro, pero su coreografía perdió compás. La teoría decía: avance aquí. La realidad contestaba: espera ahí. En la retaguardia, los radios sonaban con más silencios que palabras. Nadie lo admitía en voz alta, pero la línea de contacto, esa criatura caprichosa, empezó a moverse con prudencia forzada. A la misma hora, en otro punto del mapa, llegó la segunda nota de la partitura. Un depósito de municiones fue alcanzado, y según imágenes previas y posteriores, que circularon en canales habituales, el terreno quedó sembrado de cráteres, como si alguien hubiera tirado dados ardientes. No hacía falta repetir cifras, bastaba mirar el antes y el después. Un jefe de defensa civil habló con un periodista y dijo con la resignación de quien ha visto demasiadas cosas: cuando la noche se hace de día por razones equivocadas, es que alguien ya perdió el control de su calendario. Detrás de esa frase había logística hecha pedazos y turnos de guardia que se quedaron sin turno. Más al sur o al norte, según a quien se escuche, surgió la tercera pieza de la cadena. De acuerdo con declaraciones oficiales reproducidas por varios medios, un sistema de defensa aérea fue dañado gravemente con una unidad clave fuera de servicio. Los analistas de sillón celebraron en redes. Los profesionales más sobrios apuntaron otra cosa: un hueco de vigilancia obliga a reordenar todo el tablero, porque sin ojos confiables, el resto del cuerpo se vuelve torpe.
No se trataba de un trofeo para la vitrina, sino de minutos adicionales de vulnerabilidad que había que tapar con prisas y promesas. En conjunto, el relato dejó de ser el de un golpe espectacular y pasó a ser el de una cuerda que se deshilacha por varios puntos. El tren ardido fue el titular. La nota al pie, esas que casi nadie lee, estaba en la postura forzada de las brigadas en los itinerarios, que comenzaron a escribirse con tinta borrable en los comandantes, calculando si era mejor gastar combustible o tiempo. El combustible no solo mueve vehículos, mueve decisiones, comentó un analista en un canal especializado, y por una vez la frase grandilocuente resultó certera. La otra cara no tardó en formarse. Desde la capital contraria, llegaron palabras medidas y advertencias públicas. La narrativa oficial afirmó que cada ataque tendría respuesta proporcional y ejemplar, una forma elegante de decir, hemos tomado nota y haremos la tarea a nuestra manera. En la práctica, eso significó inspecciones más duras, rutas menos obvias y una presión constante sobre los lugares desde donde salen los golpes. El concepto de staging area, que suele vivir escondido entre informes, se volvió protagonista incómodo. Cuando ese punto se revela, todo lo que estaba listo para salir al escenario queda de pronto bajo reflectores. No faltaron voces sobre el terreno que añadieran textura a los partes. Un conductor de camión con las manos manchadas de aceite dijo, mirando a cámara, «Nos cambiaron la ruta 3 veces en una noche. La tercera ya ni pregunté. Solo quería llegar a un sitio donde el cielo no hiciera ruido». Un oficial con la educación del que sabe que lo citan reconoció en off que la planificación se volvió un ejercicio de origami, doblar y desdoblar hasta que el papel aguante. No eran confesiones de derrota, eran el inventario crudo de un día, en el que la logística aprendió que el mapa tiene humor negro. Todo esto, por supuesto, no abolió la guerra, pero la hizo caminar diferente. Las unidades ajustaron ritmos, las brigadas cambiaron sus listas de imprescindibles, y los estados mayores dicen, pasaron la noche con café frío y discusiones calientes sobre qué proteger primero, el combustible, las municiones o las antenas que lo ven todo. Si alguien esperaba una conclusión brillante, se llevó una lección práctica. Una cadena es tan fuerte como su eslabón aburrido. Y ese eslabón, la estación, el depósito, el radar, el punto de partida, suele ser el que nadie mira hasta que se queda a oscuras. Cuando amaneció, el humo ya no salía de un solo sitio. Eran pequeñas columnas repartidas por el mapa, algunas reales, otras metafóricas. El parte del día decía situación estable, con incidencias, que es una manera educada de admitir que el tablero se movió. Y mientras se encendían los motores, que aún podían encenderse, quedó flotando la idea de que el golpe al tren no fue un episodio aislado, sino la primera línea de una partitura más larga. La música, por desgracia, seguía, y cada nota pedía combustible, silencio y tiempo, justo las tres cosas que ahora costaba más conseguir. El amanecer siguiente no trajo calma, sino un eco metálico que viajaba desde el este. Según los comunicados del Ministerio de Defensa ruso, el contraataque había comenzado antes de que muchos pudieran terminar el primer café. Misiles balísticos y municiones merodeadoras surcaron el cielo hacia un punto que hasta entonces solo figuraba en los mapas internos, el área de preparación donde días antes se había planeado el golpe al tren. La primera explosión llegó tan rápido que nadie alcanzó a identificar si era un impacto directo o un trueno mal sincronizado. Las cámaras de seguridad mostraron un fogonazo, luego la imagen se llenó de ruido estático. Los informes que siguieron, y conviene subrayar según fuentes oficiales, hablaron de una veintena de camiones destruidos, decenas de UAVs calcinados y al menos 60 miembros del personal técnico y operadores alcanzados por la onda expansiva. Las cifras exactas bailaban entre versiones, pero lo esencial estaba claro: el sitio que había sido cerebro y pulmón de varias operaciones ahora era un cráter humeante. En palabras de un observador local, parecía una fábrica de estrellas fugaces, pero sin ningún deseo que pedir. Humor negro sí, pero a veces es la única forma de sobrevivir a la estadística. La secuencia no terminó con esa primera salva. Un dron ruso de reconocimiento, según grabaciones divulgadas por medios estatales, siguió merodeando la zona, detectó movimiento de vehículos que huían y corrigió la puntería para un segundo ataque. 5 camiones más ardieron en la carretera, y lo que quedaba del convoy se dispersó hacia los bosques. Fue un mensaje grabado en fuego: si ustedes pueden llegar a nuestros trenes, nosotros podemos llegar a sus lanzaderas. El equilibrio del miedo no se mide ya en kilómetros, sino en coordenadas y tiempos de respuesta.
El análisis posterior, incluso entre fuentes ucranianas, coincidió en algo inusual. El golpe no fue impulsivo, fue teatral. Una manera de restaurar la disuasión y recordarle al enemigo y al público que ningún movimiento queda sin eco. En esa lógica, cada ataque genera su sombra. Y la sombra rusa, aunque lenta, a veces suele ser densa. Un analista militar entrevistado en televisión lo dijo con ironía fría. No hay nada más predecible que una represalia presentada como sorpresa. Mientras los satélites comerciales difundían imágenes de la zona devastada, el debate se encendía en los cuarteles y en las redes. Algunos veían en el contraataque una demostración de fuerza, otros una admisión de vulnerabilidad. Lo cierto es que ambos bandos aprendieron algo incómodo: la frontera entre ofensiva y defensa ya no es una línea, es un circuito eléctrico. Lo que hoy golpeas mañana te localiza. La guerra en su versión 2025 se volvió un diálogo entre hardware barato y represalias millonarias, entre improvisación y doctrina. Un dron de bajo costo puede reescribir la agenda de un general, pero un misil caro puede borrar un mes de preparación en segundos. Políticamente, las ondas llegaron lejos. Voceros de ambas capitales ofrecieron declaraciones casi simétricas, condenas, promesas de respuesta, y esa palabra que ya suena gastada: proporcionalidad. La diplomacia hizo su habitual número de equilibrio, esa danza incómoda, donde todos niegan escalar mientras suben un peldaño más. En los foros internacionales, los comentaristas hablaban de una espiral de espejo. Cada lado se ve reflejado en el otro, pero ninguno quiere ser el primero en romper el cristal. En el terreno, los cambios fueron inmediatos. Los equipos ucranianos trasladaron sus puntos de lanzamiento, dispersaron los arsenales, multiplicaron falsos objetivos. Aprendieron, quizá con demasiado dolor, que la invisibilidad dura exactamente lo que tarda un satélite en completar su órbita. Los rusos, por su parte, reforzaron sus convoyes y empezaron a hablar en un tono menos triunfal, más pragmático. Detrás de los comunicados había una sensación compartida. Ambos bandos estaban redibujando las reglas sobre la marcha y el manual ya no servía. Cuando la noche volvió a caer, los restos del campo seguían ardiendo con una calma inquietante. Nadie celebraba. Ni siquiera los que oficialmente ganaron esa jornada. Un soldado entrevistado entre los escombros lo resumió mejor que cualquier informe. Aquí, nadie vence solo, nos turnamos para perder primero. Su voz se perdió entre los zumbidos de drones lejanos, como si la guerra respondiera con un leve recordatorio de que todavía está en línea. Y así la historia del tren ardido y de su reflejo en llamas cerró un ciclo solo para abrir otro. Las lecciones quedaron claras. El bajo costo ya no es sinónimo de bajo impacto. Y la disuasión se mide en segundos, no en discursos. Pero la pregunta sigue abierta, girando como un rotor invisible sobre ambos cielos. En esta era donde la guerra se libra entre el ruido digital y la precisión orbital, ¿quién dominará realmente las venas del conflicto? ¿Quién envía las chispas o quién controla el flujo que las alimenta?